de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, buenos días a Abdiel y buenos días a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, el día de hoy amanecemos con 1.024 pacientes ingresados en nuestros hospitales, en vigilancia 29, sospechosos 478 y confirmados 517. Ayer se procesaron 4.549 muestras. Realmente debemos llegar ya en el día de hoy a más de 5.000, como ocurrió en días anteriores, en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.058, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 871, de La Habana 728 y de Santiago de Cuba 285. En los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 427, Hospital Hermanos Amejeira 378, Hospital Naval 186, Hospital Manuel Fajardo 180, Centro Nacional de Genética 146, Centro de Inmunología Molecular 142, Hospital Fructuoso Rodríguez 89 y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 59 muestras se procesaron. Como resultado del análisis de estas 4.549 muestras, se diagnostican 47 personas con la COVID-19 en nuestro país. Con este comportamiento del muestreo y los resultados, pues ya en Cuba se han procesado 377.494 muestras para el diagnóstico de COVID-19 y 3.806, el 1,01% resultó positiva al diagnóstico de COVID. Se diagnosticaron 3.806 personas con la enfermedad. De todas las provincias se procesaron muestras ayer, muy en dependencia de su complejidad epidemiológica. Como es natural, La Habana con el mayor número, 3.181, le sigue Matanzas con 219, Villa Clara 260, Camagüey con 124, Santiago de Cuba, que mantiene una buena vigilancia, con 145, Pinar del Río 98, Artemisa 68 y así, de todos los territorios. Los 47 personas que se diagnosticaron en el día de ayer, todos son cubanos. 40 son contactos de casos confirmados, el 85,1%. Fíjense el valor de este importante grupo de riesgo. Y con estos 40, pues se acumulan 3.396 personas de todos los diagnosticados en Cuba, el 90,7%, que tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado anteriormente. Ayer en 7 no se pudo precisar la fuente de infección. Esto se trata de recuperar, se recupera generalmente y eso es lo que hace que en el acumulado de casos sin fuente de infección en el día de hoy tengamos 14, a pesar de que un número mayor se ha informado diariamente, pero como se recuperan, pues se van restando, que es el 0,4%. Estamos hablando de los datos de los últimos 15 días. Y con fuente de infección en el extranjero, pues hay un acumulado de 335.
que es el 8,9%. 24 del sexo masculino, 23 femenino, y el equilibrio se mantiene, 50,2% del sexo masculino y 49,7% del sexo femenino. Realmente no hay diferencia entre ambos sexos. 38, o sea, el 80,9% de todos los diagnosticados ayer estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Con esto ya se acumulan 2.199 confirmados en Cuba que no tenían síntomas, que es el 57,8%. Esto, cuando analizamos del comportamiento de los últimos 15 días, pues nos da un 58%. Yo nunca pierdo la oportunidad de resaltar esta característica de la enfermedad, característica desfavorable, teniendo en cuenta que no se identifica la persona que la tiene y lamentablemente en estado de asintomático todavía, pues transmite la enfermedad. De ahí que las medidas de protección tengan siempre un valor muy importante. Máxime en estos momentos que hemos tenido en algunos territorios, estamos hablando de La Habana, estamos hablando de Artemisa, en menor cuantía Villa Clara, Pinar del Río, ahora Matanza, hemos tenido una transmisión de la enfermedad de cierto nivel, de cierta envergadura, lo cual entraña un riesgo muy importante. Por grupos de edades, ya ayer yo lo había reflejado, hoy lo vuelvo a decir, como nos ha enfatizado la doctora Lisette López, que es la responsable del grupo de pediatría del Ministerio de Salud. Los menores de 18 años o hasta 18 años, que son realmente las edades pediátricas, pudiéramos decir los menores de 19 años, en el día de ayer se diagnostican 4 niños. Y con estos 4 niños que se diagnostican en el día de ayer, pues se acumulan un total de 395. Eso hace, de esos 395, con una evolución favorable que generalmente tienen, pues 362, o sea, el 91,6% ya se encuentran de alta, ya se encuentran recuperados. Siempre recordamos lo que explicamos aquí en una ocasión de los 2 niños que al principio de la pandemia tuvieron un cuadro grave, y me estoy refiriendo a uno que tuvo un síndrome inflamatorio multisistémico y uno que tuvo una enfermedad de Kawasaki, atendidos en nuestro país, recuperados en nuestro país, en seguimiento por consulta posteriormente, por si acaso quedó alguna secuela, y que lo que traduce es que de todas formas tiene complicaciones en las edades pediátricas. Por lo tanto, mucha protección a nuestros niños y jóvenes, igual que lo debemos hacer para todos, pero en este grupo, que tal vez es el que a lo mejor sabe menos protegerse, es una obligación de los adultos lograrlo como tal. Generalmente estos cuadros de complicaciones se presentan después que la enfermedad ha pasado, y muchas veces el diagnóstico se hace por la presencia de títulos de anticuerpos. Ese es el grupo de edad pediátrica. De los 47 de ayer, 23 están en el grupo de 20 a 39 años de edad. Fíjense, 23 más 4 son 27 de los 47, más del 50% son edades jóvenes de la vida. Por lo tanto, es un grupo que, insistimos, para
que no incurra en conductas de indisciplina. No todo es igual, muchos son contactos de casos que han sido confirmados previamente, pero indiscutiblemente es un grupo que está teniendo mucho valor en las últimas semanas. De 40 a 59 años, 16, y de 60 años y más, 4 se diagnosticaron en el día de ayer. Por provincia, los 47 casos diagnosticados ayer, 19 son de La Habana, de Matanzas son 13, de Artemisa son 5, de Ciego de Ávila y Las Tunas, 4 de cada una de ellas, de Villa Clara y Camagüey, un caso de cada uno de ellos. En el caso de Artemisa, uno es del municipio Mariel, uno es de San Cristóbal, uno es de San Antonio de los Baños y uno es de Alquizar. Este es el comportamiento de, reitero, 2 de San Antonio de los Baños, uno del Mariel, uno de Alquizar y uno de San Cristóbal. Este es el comportamiento que ha tenido en Artemisa. En Artemisa conocemos los eventos que se vienen trabajando desde hace varios días y como ustedes ven, la afectación abarca a varios municipios en estos momentos. Los 19 de La Habana se distribuyen entre Arroyo Naranjo con 7, Regla con 2, Habana del Este con 2, Centro Habana con 2 casos, el municipio Plaza de la Revolución con 2 casos, Guanabacoa, Boyeros, San Miguel y La Lisa, cada una con un caso confirmado. Siempre señalamos la dispersión que tiene esta enfermedad en la ciudad de La Habana, en la provincia de La Habana, que abarca todos sus municipios. En el caso de Matanzas, los 13 casos que se confirman en el día de ayer, todos son del municipio de Cárdenas. En el caso de Villa Clara, el caso confirmado ayer pertenece al municipio de Manicaragua. En el caso de Ciego de Ávila, se diagnostican 4 casos en el municipio de Venezuela, en los cuales se está precisando la fuente de infección de 2 de ellos. Camagüey, con un caso del municipio Florida, que también se está precisando la fuente de infección. Y en Las Tunas se confirman 4 casos del municipio Las Tunas relacionados con el foco familiar que se viene trabajando en esta ciudad. Con este comportamiento por provincias, por municipios, pues La Habana con la mayor tasa del país, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, La Habana con un 23,04, Artemisa 13,79, Pinar del Río 5,48, Villa Clara 1,8, Matanzas 3,47, superior a la del día de ayer, al igual que en Artemisa, Las Tunas con 1,31, Mayabeque 0,52, Ciego de Ávila 0,92, Camagüey 0,13, teniendo en cuenta los casos que han aparecido, y en el caso de nuestro país, de Cuba, la tasa se incrementa a 5,78. Con este comportamiento del diagnóstico y la distribución de los casos, de los 3.806 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen activos ingresados 517, que es el 13,4%. 496 de estos 517 con una evolución clínica estable. Estamos hablando del 96%. No tuvimos que lamentar en el día de ayer ningún fallecido
se mantienen los 92 fallecidos que habíamos informado y esto da una letalidad para Cuba de 2,41%, comparado con la letalidad de la región de las Américas, del mundo, perdón, que de la región de las Américas, que es de 3,53%, y la letalidad del mundo, que es de 3,42%. Siempre mencionamos los 2 pacientes que fueron evacuados a principio de la pandemia. Ayer se dieron 36 altas, un número alto, pero con un balance negativo, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se confirmaron en el día de ayer. Estamos hablando de altas clínicas. Estas 36, 28 son de La Habana, de Artemisa son 4, de Villa Clara, de Ciego de Ávila, de Holguín y de Guantánamo, 1 de cada uno. Y ya con estas altas se acumulan 3.195 pacientes, el 84% recuperados. En el día, o sea, ya hoy, desde ayer, tenemos 6 pacientes críticos ingresados en hospitales de aquí de La Habana, todos de La Habana, y 15 pacientes graves ingresados también en hospitales de aquí de La Habana y todos de La Habana. Este comportamiento se debe a la incorporación de 4 pacientes graves de los que estaban ingresados. Uno de los que estaba ingresado se pasa al estado de crítico, 2 de los que estaban graves pasan a crítico también, y eso es lo que hace que tengamos este comportamiento. Nosotros, antes de pasar a la situación del mundo, quisiéramos que Lilia nos permitiera reflejar el gráfico de Cuba. Este ha sido el comportamiento. Cada barra de esa es un día, cada barra de esa es un número de casos confirmados por día. Como ustedes ven, después del número elevado que tuvimos en los meses de abril y mayo, una vez comenzada la transmisión en el mes de marzo, pues esto se logró bajar, es la curva esa que se ve por debajo. Sin embargo, como hemos estado informando, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha producido un incremento que es la curva esa que vemos ahí. Con el comportamiento en los últimos 2 o 3 días, pues habíamos logrado que esta curva comenzara a descender. Lo que pasa es que el comportamiento del día de hoy no es favorable para este descenso. Llamo la atención y lo pongo con el objetivo de que nos demos cuenta de que, lejos de resolver el problema, lo que tenemos es que estamos complicados. Y lo hago para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de cumplir con las medidas que están establecidas. Aunque es verdad que la mayor transmisión ha sido en La Habana, y veamos ahí el comportamiento de la curva de La Habana, que es prácticamente igual que la del país, y bueno, esperemos que La Habana, como ha pasado en estos últimos días, pues empiece a disminuir, aunque todavía es muy alto el número de casos y es muy alta la dispersión de los casos dentro de La Habana, teniendo en cuenta las características de esta ciudad, de esta gran y linda ciudad, que realmente los municipios no tienen delimitación nada más que una calle. Por lo tanto, es muy fácil dispersarse. Y reitero, lo hago con el sentido de la protección, porque en toda Cuba tenemos que protegerlo, pero indiscutiblemente en La Habana esto adquiere un valor mucho mayor. Y por último, la última gráfica que Lilia nos va a ayudar es la parte desagradable de esta pandemia,
que lejos de ser con una evolución favorable, un catarro más o menos, sin embargo va acompañada de un número de casos graves, de un número de casos críticos y lamentablemente de un grupo de fallecidos. Entonces, como ustedes ven, tuvimos el mayor número en los meses de abril y mayo. Esto se logró controlar, claro, al disminuir también la incidencia de casos. Sin embargo, fíjense cómo en los últimos días pues esta cifra se ha ido incrementando. Y es la razón por la que además informamos ya que en el día de hoy tenemos 15 pacientes graves y 6 pacientes críticos, en los cuales se trabaja, se aplican los protocolos de tratamiento, hay un número importante de especialistas que tienen un buen dominio, pero indiscutiblemente es un riesgo muy grande para estos pacientes y para el comportamiento de la enfermedad. Esta es Cuba, esta es la Cuba que vamos a resolver y esta es la Cuba en la que todos vamos a cumplir con nuestra parte para que no se mantenga con este comportamiento. El mundo también no es favorable, eso realmente es lo que ha pasado, no digamos en los últimos días, en las últimas semanas, un grupo de países que habían logrado una disminución, un control, que pasaron a una etapa de post-COVID con la liberación de un grupo de actividades, sin embargo han tenido que volver a la restricción teniendo en cuenta el comportamiento. Aunque se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID, pero ya ayer 254.637 fueron confirmados y la cifra, mañana estaremos en 24 millones. Hoy estamos en 23.928.539 casos confirmados, independientemente de que en algunos informes estadísticos del mundo ya hablan de más de 24, todo depende del corte cuando lo hagan. Falleció un número importante de personas, 5.812, y ya se acumulan 819.756 personas que han fallecido en la enfermedad. Y como había dicho anteriormente, eso da una letalidad de un 3,42%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, se mantiene en un 53,4% ayer de todos los casos del mundo, oscila por ahí 53,4, 53,7 de todos los casos del mundo, y ayer se confirmaron en nuestra región 125.661 casos, para un acumulado de 778.512 casos confirmados. Fallecieron, fíjense que de los 5.812 que fallecen en el mundo, 4.075 fallecen en nuestra región. Eso da un acumulado de 451.613 fallecidos y una letalidad de 3,53%. Estados Unidos, con 5.779.000 casos confirmados, Brasil con 3.669.995, la India con 3.234.474, encabezan la lista de los países más afectados. Y, muy importante, de los 4.000 personas que lamentablemente fallecieron ayer en nuestra reunión, 1.207 fueron en Estados Unidos, 1.271 en Brasil y 1.059, bueno, pues fueron en la India.
son las cifras más elevadas. México, que no llega a los 1000, sin embargo, México en el día de ayer fallecieron 650 personas. Hasta aquí nuestra información, Héctor. No sé si tengamos alguna interrogante, alguna pregunta. No tenemos preguntas para hoy, doctor. No tenemos, bueno, reitero, muy seria la situación, necesidad de cada vez ser más exigentes y cumplidores, y muy agradecido a todos los que han hecho posible esta transmisión, a Abdiel y a todas las personas que nos escuchan diariamente. Muchas gracias. Así terminamos. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.